además de eso, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea. ¿Cómo estás, Julio? Pues mira, un placer estar acá, ¿verdad? Bueno, gracias por venir. Tenemos pendiente esta invitación desde hace varios días, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es muy oportuna porque nos permite hacer un balance de lo ocurrido ayer. Ayer vimos, bueno, la escena de una movilización que no pudo entrar al municipio de Libertad, o que entró a las penas al nuevo oficial para pero también millones de agresión contra funcionarios policiales, ¿no? Sí, Y es un cuadro pues que hace el panorama bastante complicado. Me gustaría conversación de hoy con por gusto, allí. claro. Sí, Lemir, yo creo que obviamente estamos viviendo un momento muy difícil, de mucho sufrimiento y de mucho padecimiento todos los venezolanos. Pero yo lo que quiero reivindicar de la marcha de ayer y de las diferentes marchas que hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo, es que tiene que quedarle muy claro al país y sobre todo al gobierno que todo este movimiento social que se ha iniciado lo que busca es algo muy concreto, que se cumpla la Constitución. Nosotros no salimos ayer a marchar para pedir un golpe de Estado o para buscar violencia o para buscar un caracazo en Venezuela. Nosotros lo que estamos marchando es simplemente para que se cumpla la Constitución y un mecanismo que activaron ya más de 2 millones de personas en 48 horas, que es el referéndum revocatorio, que está en la Constitución, que el país conoce, que el propio presidente Chávez en su momento se sometió y que creemos nosotros con total convicción es el paso, la herramienta para la paz en la Venezuela de hoy. Entonces, cuando el gobierno es el que trata de bloquear y hace imposible que el país respire, bueno, la reacción del país entonces tiene que ser buscar hacerse sentir. Porque si el gobierno desconoce 8 millones de votos el 6 de diciembre, nosotros tenemos que hacer valer esos votos, tenemos que hacer valer esa firma y tenemos que hacer valer esos derechos en todos los terrenos que nosotros Pero podamos. fíjate que el gobierno, a través de distintos voceros, el gobierno y el partido de gobierno han dicho, bueno, principalmente Jorge Rodríguez, que no van a entrar al municipio Libertador porque cada vez que entra al municipio Libertador se generan hechos de violencia. Bueno, Entonces, ayer precisamente las declaraciones que daban y las que han dado también durante el día de hoy y lo que han dicho en la asamblea durante el día de hoy también voceros del PSV es precisamente eso. Fíjense, ahí están las pruebas. bueno, fíjate tú que se lo plantearía distinto a Jorge Rodríguez. Todas las marchas que hemos hecho hasta ahora han sido en Libertador. La primera marcha que nos impidieron llegar por Bellomonte, nos metimos en la autopista y llegamos hasta Plaza Venezuela. En la marcha de ayer, nosotros gente en la Plaza Venezuela y después nos fuimos a la Avenida Libertador, también hasta el nivel de la Plaza Venezuela. Lo que quiero decir es muy claro, eso es una metáfora, eso es una comparación muy clara de que si el gobierno cree que nos cierra la puerta y nos quedamos tranquilos, nosotros nos metemos entonces por la ventana. No hay manera, Vladimir, y yo quiero ser enfático y claro, aprovechando esta ventana de Globovisión, que el país sepa y el gobierno sepa que nosotros no tenemos vuelta atrás en una decisión de hacer valer el voto de la gente, la firma de la gente y el derecho de la gente. Y que lo que está sucediendo es que mientras nosotros estamos convocando al país para que se cumpla la Constitución, para que cada uno de nosotros, tú, yo y todas las personas que nos están viendo ahorita por Globovisión, sean los árbitros, los dueños del futuro del país, el gobierno está diciendo, yo me atrinchero, yo no escucho Venezuela, yo no escucho la Constitución, yo no escucho a los votantes, yo no escucho a la gente que firmó, sino que me atrinchero simplemente en mantener el poder. Ahora, Eso es lo que está llevando la crisis actual, Vladimir. ¿cómo piensan hacer ustedes para que no pase un segundo plano el tema del referendo y no se coloque en un primer plano lo de la confrontación en la calle, la violencia? Bueno, es que al final, cuando una democracia no es justicia, nosotros que nos llamamos primero justicia, estamos conscientes que la única manera en que un país tenga eso, haya respeto a la dignidad de la persona humana, haya verdaderamente la posibilidad de tener paz, que es la palabra mágica de una democracia, es cuando tiene justicia, que todos seamos iguales frente a la ley. Eso en Venezuela no existe. Y la manera que nosotros queremos construirla es a través de la democracia y el voto. Si el gobierno se empeña en cerrar la puerta, a nosotros nos toca empujar hoy, mañana y seguir empujando porque tenemos atrás a todo un país. Si tú ves los estudios de opinión, Vladimir, el referéndum revocatorio casi que lo apoya el 80% de los venezolanos. Y lo que se trata al final es que el dueño de la democracia, que es el pueblo de Venezuela, que somos todos nosotros, se nos pregunte cómo queremos resolver la crisis del país. Esta crisis no la puede resolver un cogollo en Miraflores, la tiene que resolver el pueblo venezolano a través del voto y nuestra lucha, y quiero volverlo a repetir, es por la Constitución. Mientras el gobierno hace decretos recortándole a los venezolanos los derechos con el estado de excepción, nosotros más bien lo que queremos es que se le den derechos a los venezolanos
con las leyes que hemos aprobado en la Asamblea Nacional, como el cestatique de los viejitos, como la propiedad de la misión vivienda, como la ley de amnistía, y el gobierno lo que hace es quitarle los derechos a la gente, prohibirle los derechos a la gente, y además de todo, hacer que la Constitución se convierta en una letra muerta donde los derechos nuestros no valen. Eso no lo podemos permitir, y por la democracia y por la historia de nuestro país, el compromiso nuestro es hacer valer el voto, la firma y la Constitución a la gente. Ayer decía Diosdado en el Mazo Dando que no le sigas mandando mensajes que él no se va a reunir con la derecha. Mira, es que ese es el error que está cometiendo el gobierno. Cualquier gobierno sensato, Vladimir, después del 6 de diciembre, y nosotros lo hablamos en este programa, yo tuve el privilegio de que después de las elecciones, mi primer programa fue acá. ¿Qué hubiera esperado uno? Que un gobierno sensato, sabiendo que hay un resultado electoral tan abrumador en su contra, sabe que tiene que escuchar al pueblo, sabe que tiene que haber una manera distinta de hacer las cosas, sabe que se tiene que sentar a resolver el drama económico del país, de que en Venezuela haya inversiones, haya producción, haya marcas venezolanas, haya medicinas venezolanas, haya alimentos venezolanos. Y el gobierno, en lugar de aprovechar lo que significa el triunfo del 6 de diciembre para la democracia, el gobierno lo que ha hecho es simplemente cerrar las puertas al diálogo. Y eso nos llevó a nosotros que dimos todo el espacio, todo el espacio. Las primeras declaraciones nuestras del 6 de diciembre y luego en enero en la instalación fueron bienvenido a un diálogo con el gobierno para resolver los problemas del país. ¿Eso sigue planteado? Y el gobierno ha cerrado las puertas. Por eso nosotros tomamos una decisión. Y esa decisión, y la dijimos de la campaña de una manera muy clara, si el gobierno no quiere cambiar la realidad del país, la violencia, cambiar la realidad de las colas, cambiar la realidad de la inflación, si el gobierno no quiere cambiar, pues toca cambiar al gobierno. Y por eso nosotros ahorita estamos ya con una decisión que para nosotros es irreversible, que se llama el referéndum revocatorio, que es poner en manos del pueblo la decisión democrática del futuro del país. Julio, mucha gente pide concreción con respecto a los pasos que va a dar la oposición, con respecto al tema de los lapsos, que mucha gente siente que no hay una explicación clara, no hay una argumentación clara frente al argumento de que no hay tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Pero me gustaría que lo hiciéramos. No, y es interesante, Lemir, no por quitarte el tema, sino que esta mañana Globovisión pasó en extenso la rueda de prensa del CNE y yo quisiera explicar nuestra visión sobre lo que dijo el CNE, que no está diciendo la verdad. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias. Al retorno seguiremos conversando con Julio Borges. Y bueno, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, también se reciben